Hola, ¿qué tal a todos? En este video tutorial veremos las derivadas parciales de funciones de varias variables. En nuestro caso, simplemente haremos la definición de una función de dos variables. Esta es la definición básica y es la base para poder definir la de función de varias variables. Necesitamos definir lo que sería una función de las variables x y y, dos variables, y la vamos a denominar como f. La derivada parcial de la función con respecto a x es la función denotada como d sub 1 de f, tal que su valor en cualquier punto del dominio de nuestra función de dos variables está dada por el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x, y menos f de x, y sobre delta x. Observen algo muy importante. Nosotros vamos a considerar lo que sería una derivada solamente respecto a x. Es donde tenemos ese incremento, no estamos incrementando en y, sino simplemente en x. Y nuestro incremento, aquí lo mencionamos, es delta x, que va a tender a 0, que recuerden que es la definición de cualquier derivada. Si el límite existe, va a existir nuestra derivada parcial. Se le conoce como parcial por esta condición que se está generando. Simplemente se está parciando, se está generando un parcial en cuestión de las dos variables. Solamente una parte se está utilizando su derivada y y la dejamos fija. No le hacemos nada. Bien, pasa lo mismo para lo que sería nuestra derivada de respecto a y ahora, porque anterior fue respecto a x, ahora es respecto a y. Entonces, esa función f que va a ser derivada respecto a y es una función denotada como d subíndice 2 de f. Ahí sí lo vamos a denotar para lo que sería nuestra derivada parcial de la segunda variable, tal que su valor en cualquier punto del dominio de la función, es decir, el límite cuando delta y tiende a 0, de la función x, y más delta y, menos la función de x, y sobre delta y. Observen que ahora ha cambiado. Ahora estamos realizando parcialmente, es decir, derivando a y a x la dejamos fija, no le realizamos ninguna derivada. Y si existe límite, pues bueno, va a existir mi segunda derivada, mi derivada parcial respecto a y. Bien, ya hemos definido las derivadas parciales y por qué se les dice parcial, porque se divide. Ahora, en cuestión de cada variable que existe, se va a enfatizar la derivada respecto a una sola variable y no a las dos al mismo tiempo. Antes de proseguir, es necesario que ustedes identifiquen las denotaciones de estas derivadas parciales, porque la que acabamos de describir es esta de aquí, junto con esta de acá. Más sin en cambio no son las únicas. Este tipo de anotación se le conoce como Cauchy. Y no, como lo acabo de mencionar, no es la única forma de anotar cuando hablamos de una derivada. Ustedes se van a encontrar casos donde tenemos a f subíndice 1, estamos hablando de la derivada parcial de la primera variable, o f subíndice 2 cuando hablamos de la derivada parcial de la segunda variable. Pero bueno, si ya tenemos identificado cuáles son la primera y la segunda variable, pues bueno, podemos nosotros denotar la función la derivada, respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Última anotación es la derivada parcial de la función f y la derivada respecto a la variable x. Esta anotación que estamos teniendo aquí se le conoce como la anotación de Jacobi. Y también la tenemos para nuestra segunda derivada, la derivada de la función respecto a y. Estas son comunes, tanto como la que tenemos de Cauchy como también la de jacobiana. Ya por casi terminar de esto de las denotaciones, pues bueno,
A estas que acabamos de ver se les conoce como las anotaciones cortas, porque en ocasiones vamos a tener nuestras funciones demasiado grandes. Entonces estas anotaciones son las cortas, más sin en cambio no son las únicas que existen. Existen las anotaciones largas donde se identifica claramente lo que sería la variable a derivar, tanto x como y. O puede ser W, V, U o X, no sé, infinidad de variables que existen, ya lo saben. Entonces está identificado aquí, o identificamos gracias a este tipo de anotación, la función que variables contiene. Entonces, si se dan cuenta, es la misma anotación, solamente se le está agregando las variables a las cuales está representada nuestra función, o depende nuestra función. Bien. Ya para iniciar con lo que sería un ejemplo, el ejemplo 1 para nuestro caso es si nuestra función f de x, y es igual a x cuadrada por y más y cúbica, hallar la derivada parcial de la función respecto a x y la derivada parcial de la función respecto a y. Como ya lo habíamos mencionado, estas dos derivadas parciales, pues bueno, vamos a hacer énfasis respecto a la variable que necesitamos derivar. La otra variable se hace un pequeño truco. Bien, entonces para hallar la primera derivada de la función respecto a x parcial, fijamos a y, pensemos que sea un número y derivamos solamente respecto a x. Esta y, pensemos, ese es el truco, vamos a pensar que es un número cualquiera, es decir, una constante. Entonces esta y, ustedes no la vean como y, sino véanla como una constante. Entonces vamos a hacer este tipo de anotación. Esto ustedes lo pueden no realizar, porque bueno, es simplemente ahorita para el caso del ejemplo 1. Entonces nuestra derivada parcial de la función respecto a x va a ser igual a la derivada de nuestra función, en este caso x cuadrada por y más y cúbica respecto a x. Entonces recuerden que ustedes van a ver en cada y como si fuera una constante. Pero en realidad es una variable. Nada más ahorita el truco es ese, verlo como una constante. Así que la derivada de x cuadrada, ¿cuál es? Pues recordemos que se baja el exponencial multiplicando y al exponencial de la variable se le resta un 1 y nos quedaría simplemente x. Y como estamos multiplicando por una constante, pues bueno, hay que respetar esa constante. Y luego nos dice más la derivada de una constante y sabemos que la derivada de una constante es 0. Aquí es ese truco por el cual esa y le hicimos el cambio de una constante. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para la derivada parcial respecto a y. Pero ahora lo contrario, a quien vamos a fijar, a quien vamos a ver como una constante es a c y vamos a derivar respecto a y. Así que vamos a traer la misma notación que habíamos hecho anteriormente. La derivada de la función respecto a y va a ser igual a la derivada de x cuadrada por y más y cúbica sobre respecto a y, y esto va a ser igual. Entonces acuérdense, en cada x ahora vamos a cambiarlo o vamos a verlo como si fuera una constante. Entonces la derivada de la constante que está multiplicando a y, acuérdense, la derivada de y pues viene siendo un 1 y simplemente dejamos a la constante, en este caso x cuadrada. Y luego necesitamos derivar a nuestro y cúbica. Es el siguiente paso, más la derivada de y cúbica. Recuerden que la derivada de y cúbica pues es 3y cuadrada, y eso es lo que anotamos. Hasta aquí ya hemos encontrado el resultado de nuestras dos derivadas parciales. Este es el resultado respecto a la derivada parcial de x, y este es el resultado de la derivada respecto a y. Ojo, aquí ya no estoy encerrando a 0 pues porque es 0, ya no hay necesidad de anotarlo. Las derivadas parciales no siempre van a ser iguales o no tienen que ser iguales. Eso depende mucho de lo que sería nuestra función. Esto sería todo por el ejemplo 1. Espero que no exista ninguna duda.